Se casó con un hombre que la despreciaba, que guardaba el retrato de su primera esposa como un altar, que le dejó claro que jamás, jamás ocuparía su lugar. Pero cuando el niño que ella aprendió a amar comenzó a morir de las mismas fiebres que arrebataron a su madre, Inés enfrentó la verdad más cruel. Podía salvarlo y seguir siendo invisible, o dejarlo partir y vivir en el vacío eterno. Lo que eligió esa noche rompió todas las reglas. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El viento de octubre azotaba las ventanas de la mansión Aldabra con una insistencia que parecía querer despertar a los muertos. Dentro, en el salón principal iluminado apenas por 3 candelabros de plata, Inés permanecía de pie frente al retrato que dominaba la pared este. Los ojos pintados de Leonor, Aldabra la observaban con esa serenidad eterna que solo poseen los difuntos inmortalizados en óleo. Cabello oscuro recogido en bucles perfectos, piel de porcelana, una sonrisa que prometía mundos enteros. La primera esposa, la amada, la irreemplazable. Habían pasado 3 meses desde que Inés cruzó el umbral de aquella casa como la nueva señora Aldabra, y 3 meses desde que comprendió que jamás sería bienvenida. Don Rodrigo Aldabra, su esposo, un hombre de 42 años, con sienes plateadas y mirada severa, la trataba con la cortesía fría que se reserva para los extraños necesarios. Le hablaba durante las cenas, siempre sobre asuntos prácticos, la administración de la casa, las visitas que recibirían, el clima, nunca sobre ellos, nunca sobre lo que sentía o dejaba de sentir. Y jamás, en esos 90 días de matrimonio, había pronunciado su nombre con la ternura que, según los sirvientes, reservaba eternamente para Leonor. La razón del matrimonio estaba en el piso superior, en la habitación del ala norte. Mateo, un niño de apenas 8 años que había perdido a su madre hacía 2, víctima de unas fiebres que ningún médico de Sevilla pudo curar. Rodrigo necesitaba una mujer que educara al muchacho, que le diera estabilidad, que ocupara el lugar vacío sin pretender llenar el corazón que Leonor se había llevado consigo a la tumba. E Inés, hija menor de una familia noble venida a menos, necesitaba un techo y un apellido que salvara del deshonor a sus hermanas. Fue un acuerdo, nada más, nada menos. El sonido de pasos apresurados la arrancó de sus pensamientos. Era Carmela, el ama de llaves, con el rostro desencajado y las manos temblando. «Señora Inés, venga rápido». Es el niño Mateo. Tiene fiebre alta y no responde. El señor ya mandó llamar al doctor Villamonte, pero el corazón de Inés dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, recogió sus faldas y corrió escaleras arriba, dejando atrás el retrato que la juzgaba en silencio. Cuando entró en la habitación de Mateo, lo encontró recostado en su cama, empapado en sudor, con los labios resecos y la piel ardiendo como brasas. Rodrigo estaba junto a él, sosteniéndole la mano con una desesperación que Inés nunca le había visto. Por primera vez, aquel hombre impenetrable parecía vulnerable, humano, aterrado. «Las mismas fiebres», murmuró Rodrigo sin mirarla. «Las mismas que se llevaron a Leonor». Inés se acercó al otro lado de la cama y posó su mano sobre la frente del niño. Estaba hirviendo. Mateo gimió débilmente, pronunciando entre delirios una palabra que atravesó el pecho de Inés como una espada. «Mamá, el doctor tardará al menos 1 hora», dijo Carmela desde la puerta. «Vive al otro lado de la ciudad. 1 hora podía ser una eternidad». Inés respiró hondo, recordando las noches en que cuidó a su hermana menor cuando las fiebres casi se la llevan también. Recordó las palabras de la vieja curandera del pueblo, aquella mujer que sabía más de plantas y remedios que la mayoría de los médicos titulados. «Carmela, tráeme agua fría, todos los paños limpios que encuentres, corteza de sauce blanco si hay en la despensa, miel y vinagre. ¡Rápido!». Rodrigo la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué pretende hacer?». «Salvar a su hijo», respondió Inés con una firmeza que no sabía que poseía.
si me lo permite. Por un instante, el orgullo y el miedo lucharon en los ojos de Rodrigo. Finalmente asintió casi imperceptiblemente, porque en ese momento, ante la posibilidad de perder también a Mateo, cualquier esperanza valía más que su propia rigidez. Inés no perdió un segundo. Durante las siguientes 4 horas, la habitación de Mateo se convirtió en un campo de batalla contra la muerte. Inés trabajó sin descanso, cambiando los paños fríos sobre la frente y el pecho del niño cada pocos minutos, obligándolo a beber pequeños sorbos de la infusión de corteza de sauce, que había preparado con manos temblorosas pero precisas. Le humedeció los labios con miel diluida en agua, le cantó canciones bajas que su propia madre le había cantado cuando era niña, y no se apartó de su lado, ni siquiera cuando sus propias piernas amenazaron con fallarle. Rodrigo observaba todo desde su silla junto a la ventana, inmóvil como una estatua de sal, los nudillos blancos de apretar los brazos del asiento. No dijo palabra, pero sus ojos no se apartaron ni un instante de Inés. La veía moverse con una dedicación que iba más allá del deber, con una ternura que no podía fingirse. Cuando el doctor Villamonte finalmente llegó, jadeante y con su maletín de cuero gastado, examinó a Mateo con ceño fruncido. «Han hecho bien en bajarle la fiebre», dijo el médico ajustándose los anteojos. «Muy bien, de hecho. Otro poco, y podríamos haber perdido al muchacho. Sea lo que sea que le haya dado, señora, manténgalo. Yo solo puedo dejarle un tónico para las próximas horas. Pero la batalla principal ya está ganada». Rodrigo cerró los ojos y exhaló un suspiro que parecía contener todo el peso del mundo. Cuando el doctor se retiró con la promesa de regresar al día siguiente, la habitación quedó en un silencio, roto solo por la respiración más tranquila de Mateo. La fiebre había cedido. El color regresaba lentamente a sus mejillas. Dormiría toda la noche, pero viviría. Inés se dejó caer en la silla que Carmela había traído, sintiendo por primera vez el agotamiento que le pesaba en cada músculo. Tenía el cabello deshecho, el vestido arrugado y húmedo, las manos enrojecidas. Pero en su pecho habitaba una paz que no conocía desde hacía meses. Rodrigo se acercó a ella lentamente. Se quedó de pie, a escasa distancia, y por primera vez desde la boda la miró realmente. No como a un mueble útil o una presencia tolerada, sino como a una persona, como a alguien que acababa de devolverle lo único que le importaba en este mundo. «Gracias», dijo con voz ronca, casi quebrada. No sé qué habría hecho si». Las palabras se le atragantaron. Inés alzó la vista hacia él, viendo por primera vez al hombre detrás de la armadura. «Es su hijo», respondió suavemente. «Y ahora también es el mío. Aunque usted nunca me vea como ella, aunque yo nunca ocupe su lugar en su corazón, ese niño merece todo el amor que yo pueda darle». Rodrigo apartó la mirada, como si esas palabras fueran demasiado ciertas, demasiado dolorosas. «Usted no conoció a Leonor», dijo finalmente, con una voz tan baja que apenas se oía. «Era perfecta en todo, y cuando murió juré que nunca». «Lo sé», interrumpió Inés con gentileza, «y no pretendo ser ella. Nunca podría. Pero puedo ser quien Mateo necesita ahora. Puedo ser quien cuide de esta casa, quien esté presente cuando usted no pueda. No le pido su corazón, don Rodrigo. Solo le pido que me permita hacer lo que vine a hacer, cuidar de su familia». El hombre asintió despacio, algo en su rostro comenzando a resquebrajarse. Se acercó a la cama de Mateo. Acarició el cabello húmedo del niño con una ternura infinita, y luego, en un gesto que sorprendió a ambos, tomó la mano de Inés entre las suyas. Era la primera vez que la tocaba desde el día de su boda, cuando le había colocado el anillo en el dedo con manos mecánicas. «Mañana descolgaré el retrato del salón», dijo con esfuerzo. «No está bien que usted viva bajo su mirada constante. No es justo». Inés sintió un nudo en la garganta. «Si le trae consuelo tenerlo ahí...» «Me trae dolor», confesó Rodrigo. «Y ese dolor me ha impedido ver lo que tenía frente a mí. Una mujer valiente, capaz, generosa. Una mujer que no merecía mi frialdad». Se quedaron así en silencio.
las manos unidas sobre la cama, del niño que acababa de unirlos de una forma que ningún contrato matrimonial había logrado. Afuera, el viento seguía aullando, pero dentro de aquella habitación, algo nuevo y frágil comenzaba a nacer. Mateo suspiró en sueños, y ambos lo miraron con la misma ternura compartida. Tal vez el amor romántico nunca llegaría entre ellos. Tal vez Rodrigo siempre guardaría un rincón de su alma para Leonor. Pero había otros tipos de amor, igualmente valiosos, igualmente profundos. Y en ese momento, mientras la noche avanzaba y las velas se consumían, Inés comprendió que había encontrado su lugar en aquella casa, no como la sombra de otra mujer, sino como la luz propia que Mateo necesitaba. Y eso por ahora era suficiente. Los días siguientes trajeron consigo una transformación, sutil pero innegable, en la mansión Aldabra. Mateo se recuperó con la resiliencia propia de la infancia, y con cada día que pasaba, su risa volvía a llenar los pasillos que durante tanto tiempo habían permanecido, sumidos en un luto perpetuo. Pero algo más había cambiado, la forma en que el niño miraba a Inés. Una tarde, mientras ella bordaba junto a la ventana del salón menor, Mateo entró con paso vacilante, sosteniendo algo entre sus pequeñas manos. Se acercó con esa timidez que los niños muestran cuando están a punto de entregar un tesoro valiosísimo. «Señora Inés», dijo con voz suave, «hice esto para usted». Le extendió un dibujo hecho con carboncillo sobre papel grueso. Era tosco, con las proporciones imperfectas de un niño de 8 años. Pero el tema era inconfundible: 2 figuras tomadas de la mano, una alta y otra pequeña bajo un árbol. En la esquina superior, con letras temblorosas, había escrito «Mamá Inés y yo». El corazón de Inés se detuvo. Sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Se arrodilló frente a Mateo hasta quedar a su altura y tomó el dibujo con manos reverentes. «Es el regalo más hermoso que he recibido en toda mi vida», dijo con voz quebrada. «Gracias, mi niño precioso». Mateo sonrió, y antes de que Inés pudiera anticiparlo, se lanzó a sus brazos con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Ella lo abrazó con la intensidad de quien abraza a alguien rescatado del abismo, sintiendo cómo ese niño que no había nacido de su vientre se convertía, con cada latido, en hijo de su corazón. Desde el umbral de la puerta, Rodrigo observaba la escena. Había llegado sin hacer ruido, y ahora permanecía inmóvil, con una expresión imposible de descifrar. Vio cómo Mateo se separaba de Inés solo para preguntarle: «¿Puedo llamarte mamá? Sé que tuviste otra mamá en el cielo, pero ¿puedo?». El niño había dirigido la pregunta a Inés, pero sus ojos buscaron instintivamente a su padre, pidiendo permiso silencioso. Rodrigo entró en la habitación con pasos lentos. Se acercó a ambos y, para sorpresa de Inés, se arrodilló también junto a ellos. «Mateo», dijo con voz grave pero tierna, «tu mamá Leonor te amó más que a nada en este mundo. Y donde quiera que esté, sé que está feliz de que tengas a alguien tan bueno, tan valiente y tan amoroso cuidando de ti. Puedes llamar a Inés como tu corazón te dicte. Ella se lo ha ganado 1000 veces». Mateo asintió con los ojos brillantes y se volvió hacia Inés. Entonces, «¿Mamá?» «Sí, mi amor», respondió Inés ya sin poder contener las lágrimas. «Sí». Rodrigo extendió su mano y la posó sobre el hombro de Inés. Fue un gesto breve, pero cargado de significado. Por primera vez, los tres formaban algo que se parecía a una familia. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Profundamente real. Esa noche, después de que Mateo se durmiera con el dibujo cuidadosamente guardado bajo su almohada, Rodrigo invitó a Inés a caminar por los jardines. La luna llena bañaba los senderos, de grava y los rosales podados con una luz plateada que hacía que todo pareciera sacado de un sueño. Caminaron en silencio durante varios minutos, hasta que Rodrigo se detuvo junto a la fuente central, donde el agua murmuraba su canción eterna. «He sido injusto con usted», dijo sin mirarla, con la vista fija en las estrellas. «Tremendamente injusto. La traje a esta casa para que cumpliera un papel, pero me negué a verla como una persona. Como una mujer con sentimientos, con historia propia, con capacidad de amar y ser amada». Inés guardó silencio, permitiéndole continuar. «Cuando Leonor murió, algo en mí murió también.
Creí que cerrar mi corazón era la única forma de sobrevivir al dolor. Y en ese proceso olvidé que Mateo también estaba sufriendo. Olvidé que él necesitaba algo más que un padre distante y una casa llena de fantasmas. ¿Usted le devolvió la alegría? Le devolvió la esperanza. Y hoy, al verlos juntos, comprendí que tal vez Dios no me quitó todo cuando se llevó a Leonor. Tal vez me dio una segunda oportunidad, aunque yo haya sido demasiado ciego para verla. Finalmente la miró, y en sus ojos Inés vio algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad genuina, gratitud y el inicio tímido de algo que podría, con tiempo y paciencia, convertirse en afecto verdadero. No espero que me perdone de inmediato, continuó, pero le pido humildemente que me permita intentar ser el esposo que merece. No puedo prometerle que amaré como amé a Leonor. Ese amor fue único, irrepetible. Pero puedo prometerle respeto, compañía y mi mejor esfuerzo por construir algo nuevo, algo nuestro. Inés sintió que el viento nocturno le acariciaba el rostro, llevándose con él años de inseguridad y dolor. Yo tampoco espero reemplazar a Leonor, don Rodrigo, dijo suavemente. Solo espero que con el tiempo encuentre espacio en su vida para algo diferente. No mejor ni peor, solo diferente. Rodrigo asintió despacio y, en un gesto que los sorprendió a ambos, tomó la mano de Inés entre las suyas. Esta vez no fue un apretón mecánico o producto de la desesperación. Fue una promesa silenciosa. Un pacto de dos personas heridas que decidían, contra todo pronóstico, intentar sanar juntas. 3 semanas después, en una mañana de noviembre, en que la escarcha cubría los jardines como polvo de diamante, llegó una carta que habría de cambiar el rumbo de sus vidas. El lacre rojo llevaba el sello de los Mendoza, una de las familias más poderosas de Madrid, y estaba dirigida a don Rodrigo Aldabra. Inés lo encontró en su estudio, leyendo el documento con el ceño profundamente fruncido. Cuando ella entró con la bandeja del desayuno que había insistido en traerle personalmente cada mañana, Rodrigo alzó la vista con una expresión sombría. «Es de don Fernando de Mendoza», explicó, dejando caer la carta sobre el escritorio. «Reclama que Mateo no es mi hijo legítimo. Dice tener pruebas de que Leonor, de que ella...» No pudo terminar la frase. El dolor y la incredulidad le cerraban la garganta. Inés dejó la bandeja a un lado y se acercó rápidamente. «¿Qué dice exactamente?» Rodrigo le tendió la carta con mano temblorosa. Inés leyó con creciente horror. «Don Fernando de Mendoza, un hombre que había cortejado a Leonor antes de que ésta conociera a Rodrigo, afirmaba que Mateo era en realidad su hijo. Alegaba que Leonor había estado prometida a él primero, que habían mantenido un romance secreto y que cuando ella descubrió que estaba embarazada, se casó apresuradamente con Rodrigo para ocultar el escándalo. Exigía custodia completa del niño y amenazaba con llevar el caso ante los tribunales si Rodrigo no accedía de inmediato. «Esto es una mentira infame», dijo Inés con firmeza. «Una calumnia cruel contra una mujer que no puede defenderse». «Pero dice tener pruebas», murmuró Rodrigo, con la voz de un hombre que acaba de ver derrumbarse su mundo. «Cartas, testimonios, si esto llega a los tribunales, el nombre de Leonor será arrastrado por el lodo. Y Mateo, Dios mío, ¿qué le hará esto a Mateo?» Inés pensó con rapidez. Conocía a hombres como Mendoza, nobles ambiciosos, que no toleraban el rechazo y que usaban cualquier método para obtener lo que deseaban. Si Leonor lo había rechazado años atrás, era perfectamente capaz de inventar esta historia para vengarse, o peor, para adueñarse de la fortuna Aldabra a través del niño. «Necesitamos pruebas propias», dijo Inés. «¿Conserva cartas de Leonor? ¿Diarios? Algo que demuestre que Mateo nació 9 meses después de su matrimonio». Rodrigo asintió lentamente. «Leonor guardaba un diario. Está en el baúl de su habitación. Nunca he tenido el valor de abrirlo». «Pues ha llegado el momento», dijo Inés con determinación. «Y necesitamos hablar con quienes la conocieron. Su dama de compañía, el médico que atendió el parto, el sacerdote que los casó. Alguien debe poder confirmar la verdad». Durante los siguientes días, Inés se transformó en una investigadora incansable.
Habló con cada sirviente que había estado presente durante el embarazo de Leonor. Visitó al viejo doctor Santibáñez, quien recordaba perfectamente haber atendido a Leonor y confirmó que el embarazo había sido completamente natural y coincidente con las fechas del matrimonio. Convenció a Rodrigo de que abriera el diario de Leonor, y juntos leyeron páginas llenas de amor genuino por su esposo, de emoción por el bebé que esperaban, y ni una sola mención de Fernando de Mendoza, excepto una entrada que decía: «Gracias a Dios que rechacé a ese hombre arrogante. Rodrigo es todo lo que siempre soñé». Pero lo más importante llegó cuando Inés visitó a doña Catalina, la antigua dama de compañía de Leonor, quien vivía retirada en un convento a las afueras de Sevilla. La anciana, al escuchar la acusación, se persignó horrorizada. «¡Qué infamia!», exclamó. «Yo estuve con la señora Leonor cada día de su vida casada. Jamás hubo nada inapropiado. Don Fernando la acosó durante meses antes de la boda, pero ella siempre lo rechazó. Incluso llegó a amenazarla cuando supo que se casaría con don Rodrigo. Le dijo que se arrepentiría, que haría que lamentara haberlo humillado». «¿Estaría dispuesta a testificar?», preguntó Inés. «Por la memoria de mi señora. Testificaría ante el mismísimo rey», respondió doña Catalina con fiereza. Inés regresó a la mansión con la determinación de quien lleva la verdad como estandarte. Encontró a Rodrigo en el salón, con Mateo dormido en sus brazos. El niño había sentido la tensión en la casa y se había vuelto más apegado, como si intuyera que algo terrible amenazaba su pequeño mundo. «Tenemos todo lo que necesitamos», anunció Inés. «Testimonios, el diario, las fechas médicas. Mendoza está mintiendo y podemos demostrarlo». Rodrigo la miró con una mezcla de admiración y asombro. «Ha hecho en días lo que yo no habría podido hacer en meses. ¿Por qué? ¿Por qué lucha tanto por nosotros?». Inés se sentó junto a él y acarició suavemente el cabello de Mateo dormido. «Porque son mi familia», respondió simplemente, «y nadie amenaza a mi familia». En ese momento, Rodrigo comprendió algo que había estado negándose a aceptar. Había llegado a amar a esta mujer, no del mismo modo que amó a Leonor, eso era cierto, pero sí de una manera igualmente profunda, tal vez incluso más madura. La amaba por su fuerza, por su lealtad, por la forma en que había transformado aquella casa de luto en un hogar. La amaba porque cuando él había estado paralizado por el miedo, ella había sido valiente. Cuando él se había rendido, ella había luchado. Depositó un beso suave sobre la frente de Inés, un gesto que ella no esperaba. Cuando sus ojos se encontraron, ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños atados por un contrato. Eran dos almas que habían encontrado, en medio de la tormenta, un refugio mutuo. «Iremos juntos a Madrid», dijo Rodrigo, «y le demostraremos a Mendoza que esta familia no se rompe tan fácilmente». Inés asintió, sintiendo que, por primera vez desde que cruzó el umbral de aquella casa, realmente pertenecía a ella, y que nadie, absolutamente nadie, le arrebataría lo que tanto había costado construir. El viaje a Madrid duró 5 días, bajo un cielo gris que parecía presagiar tormentas. Inés, Rodrigo y su abogado, don Aurelio Vargas, un hombre de 60 años con reputación de ser implacable en los tribunales, revisaron una y otra vez cada prueba, cada testimonio, cada detalle que pudiera inclinar la balanza a su favor. Mateo se había quedado en Sevilla al cuidado de Carmela y doña Catalina, quien había insistido en permanecer en la mansión para proteger al niño de los buitres que acechan a los inocentes. La audiencia se celebró en el Palacio de Justicia de Madrid, un edificio imponente de piedra, gris donde los pasos resonaban como martillazos contra el silencio. Don Fernando de Mendoza llegó vestido con su mejor traje de terciopelo negro, acompañado de 3 abogados y una expresión de arrogancia que hizo hervir la sangre de Inés. Era un hombre apuesto, de facciones afiladas y cabello perfectamente peinado, pero había algo repulsivo en la forma en que sonreía, como si ya hubiera ganado. El juez, don Cristóbal Menéndez, un magistrado de reputación intachable, escuchó primero los argumentos de Mendoza.
Este presentó cartas supuestamente escritas por Leonor, llenas de declaraciones de amor y promesas de encuentros secretos. Presentó el testimonio de un sirviente que juraba haber visto a Leonor y Mendoza juntos meses antes de su matrimonio con Rodrigo. Cada palabra era un veneno, diseñado para destruir la memoria de una mujer muerta y arrebatar a un niño de su hogar. Inés observaba a Rodrigo, viendo cómo sus manos se cerraban en puños, cómo su mandíbula se tensaba con cada acusación. Le tomó la mano por debajo de la mesa, transmitiéndole en silencio que no estaba solo, que juntos soportarían esta tempestad. Cuando llegó el turno de la defensa, don Aurelio se levantó con la calma de quien conoce su victoria, antes de que comience la batalla. «Señoría», comenzó con voz clara y firme, «lo que hemos escuchado hoy no son pruebas, sino una ficción cuidadosamente elaborada por un hombre despechado. Permítame presentar la verdad». Uno por uno desfiló los testimonios. El doctor Santibáñez confirmó las fechas del embarazo de Leonor, 9 meses exactos después de su matrimonio. El sacerdote que había oficiado la boda testificó que Leonor jamás mencionó a otro hombre, que su amor por Rodrigo era evidente y puro. Doña Catalina, con la dignidad de sus 70 años, desmontó cada alegato. Las cartas presentadas por Mendoza estaban falsificadas. La caligrafía no coincidía con la de Leonor. Las fechas eran imposibles. Pero el golpe maestro llegó cuando don Aurelio presentó el diario de Leonor. Leyó en voz alta ante la corte completa las palabras escritas por aquella mujer 6 años atrás. 15 de marzo de 1780. Hoy don Fernando de Mendoza vino nuevamente a la casa. Insiste en que reconsidere mi rechazo, pero cada vez que lo veo, cada vez que escucho su voz llena de soberbia, me reafirmo en que hice bien en rechazarlo. No hay amor en ese hombre, solo ambición y orgullo herido. Gracias a Dios que mi corazón ya ha encontrado a quien verdaderamente merece mi amor. Rodrigo. Con él siento paz, alegría, esperanza de un futuro hermoso. Fernando es solo una sombra del pasado que espero no vuelva a oscurecer mi camino. El silencio en la sala fue absoluto. Don Fernando palideció visiblemente. El juez tomó el diario, examinó la caligrafía, comparó las fechas. ¿Tiene algo que decir, don Fernando?, preguntó el magistrado con voz severa. Mendoza intentó mantener la compostura, pero su voz tembló. Esas palabras podrían haber sido escritas después para... ¿Para qué?, interrumpió don Aurelio con desdén. Para anticiparse a que usted, 6 años después de la muerte de la señora Leonor, intentaría manchar su nombre con mentiras. ¿Acaso doña Leonor tenía poderes de adivinación? Las risas ahogadas llenaron la sala. El juez golpeó su mazo exigiendo orden. Don Aurelio continuó implacable. La verdad, señoría, es simple. Don Fernando de Mendoza jamás aceptó el rechazo de una mujer que tuvo el buen juicio de preferir a un hombre honrado antes que a él, y ahora, movido por la envidia y la venganza, intenta apropiarse de un niño que no le pertenece, destruyendo en el proceso el honor de una difunta y el bienestar de una familia. El juez deliberó apenas 20 minutos. Cuando regresó a la sala, su veredicto fue contundente. Este tribunal declara completamente infundadas las acusaciones de don Fernando de Mendoza. Las pruebas presentadas por la defensa son irrefutables. Don Mateo Aldabra es hijo legítimo de don Rodrigo Aldabra y la difunta doña Leonor Aldabra. Además, este tribunal ordena a don Fernando de Mendoza pagar una compensación por difamación y lo advierte severamente contra cualquier intento futuro de acoso a esta familia. Caso cerrado. El mazo cayó con un golpe final. Inés sintió que las lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. Rodrigo la abrazó allí mismo frente a todos, sin importarle las convenciones ni las miradas. Don Fernando salió de la sala como un perro apaleado, su arrogancia hecha pedazos. Afuera del palacio, bajo un cielo que finalmente comenzaba a despejarse, Rodrigo tomó el rostro de Inés entre sus manos. «Me devolvió a mi hijo», dijo con voz quebrada. «Salvó a mi familia. Luchó por nosotros cuando yo estaba paralizado. ¿Cómo podré agradecerle jamás? No luché por agradecimiento,
respondió Inés con una sonrisa. Luché por amor, y allí, en las escalinatas del Palacio de Justicia, Rodrigo la besó. Fue un beso lleno de gratitud, de respeto, de promesa. Fue el comienzo real de su matrimonio, no el que habían tenido en papel, sino el que nace del fuego compartido y la batalla ganada juntos. Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Fernando de Mendoza merece perdón o debería enfrentar todo el peso de la ley? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas el final. 6 meses después, la mansión Aldabra había cambiado por completo. No en su estructura de piedra, ni en sus jardines cuidadosamente podados, sino en su espíritu. Las risas de Mateo llenaban cada rincón. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar el sol y el aire fresco. Y el retrato de Leonor, que Rodrigo había descolgado tal como prometió, ahora descansaba en un lugar de honor en su estudio privado, donde podía visitarla sin que su presencia dominara toda la casa. Una tarde de primavera, mientras Inés y Mateo jugaban en el jardín a perseguir mariposas, Rodrigo los observaba desde la terraza, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que hacía años no adornaba su rostro. Don Aurelio, quien se había convertido en amigo cercano de la familia, estaba junto a él. Nunca pensé que volvería a verlo feliz, amigo mío, comentó el abogado. Yo tampoco, admitió Rodrigo. Durante tanto tiempo creí que la felicidad había muerto con Leonor. Pero estaba equivocado. La felicidad no murió, solo evolucionó, tomó una forma diferente. Inés levantó la vista en ese momento y le sonrió. Mateo corrió hacia su padre gritando: ¡Papá, papá! Mamá Inés dice que podemos plantar rosas rojas junto a la fuente, las que más te gustan. Rodrigo bajó y se arrodilló junto a su hijo. Me parece una idea maravillosa. ¿Y sabes qué más me parece maravilloso? ¿Qué? Preguntó Mateo con ojos brillantes. Que tengo la familia más hermosa del mundo. Esa noche, después de que Mateo se durmiera abrazado a su nuevo libro de aventuras que Inés le había leído, los esposos se sentaron juntos en el salón. Rodrigo le entregó a Inés un pequeño estuche de terciopelo azul. ¿Qué es esto?, preguntó ella sorprendida. Ábralo. Dentro descansaba un collar de oro delicado con un dije en forma de rosa. No era tan elaborado como las joyas que había pertenecido a Leonor, pero tenía algo mucho más valioso. Era únicamente de Inés, escogido para ella, pensando en ella. «Es hermoso», susurró. «Como usted», dijo Rodrigo, y esta vez no había vacilación en su voz. «Inés, cuando llegó a esta casa yo estaba muerto en vida. Usted me devolvió no solo a mi hijo, sino a mí mismo. Me enseñó que el corazón humano es más grande de lo que creemos, que puede albergar recuerdos del pasado y amor del presente, sin que uno destruya al otro. Siempre amaré a Leonor por lo que fue y por darme a Mateo, pero la amo a usted por lo que es, por lo que hemos construido juntos, por cada día que decide quedarse a mi lado». Inés sintió que su corazón se desbordaba. «Yo también lo amo, Rodrigo. No vine a esta casa buscando amor, pero lo encontré de la forma más inesperada y más hermosa». Se besaron bajo la luz de las velas, y por primera vez ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Los años siguientes trajeron más alegrías. Mateo creció fuerte e inteligente, siempre dividiendo su amor entre la madre que lo había traído al mundo y la madre que lo había criado, honrando a ambas con igual devoción. Rodrigo e Inés tuvieron 2 hijos más, una niña a la que llamaron Leonor, en honor a la primera esposa, y un varón al que llamaron Gabriel. La familia creció, se fortaleció, se llenó de amor. Y cuando Mateo se convirtió en hombre y se preparaba para dejar la casa paterna para estudiar leyes en Salamanca, abrazó a Inés con lágrimas en los ojos. «Mamá», le dijo, «quiero que sepas que todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a ti. Llegaste cuando más te necesitaba,
y nunca, ni un solo día, me hiciste sentir que no eras completamente mía. Es que siempre fuiste completamente mío, respondió Inés, desde el momento en que decidí luchar por ti. Esa noche, Rodrigo e Inés se sentaron en el mismo lugar donde años atrás él le había dicho, con frialdad, que nunca sería como Leonor. Ahora, tomando su mano con infinita ternura, le dijo, tenías razón aquella noche. Nunca fuiste ella. Fuiste algo mucho mejor. Fuiste tú. Y eso fue exactamente lo que esta familia necesitaba. Inés sonrió, mirando hacia el futuro con esperanza y hacia el pasado sin amargura. Había entrado a aquella casa como una sombra, pero se había convertido en luz. No reemplazando a nadie, sino siendo irreemplazablemente ella misma. Y en eso, precisamente en eso, residía la verdadera victoria. A veces el amor no llega como lo imaginamos. No llega con pasión arrebatadora ni promesas eternas. A veces llega silencioso, disfrazado de responsabilidad. Y va creciendo día a día en los pequeños gestos, una mano sostenida en la enfermedad, una lucha compartida, una sonrisa que se convierte en refugio. Inés nunca fue Leonor, y esa fue su mayor fortaleza, porque intentar ser la copia de alguien más es vivir en la sombra. Pero atreverse a ser quien realmente eres, con tus propias virtudes y tu propia luz, es como encender una estrella en la oscuridad. La familia Aldabra prosperó durante generaciones, y en todas ellas se contó la historia de la mujer valiente que salvó al heredero, defendió su honor y enseñó que el amor verdadero no compite con el pasado, lo honra mientras construye su propio futuro. Porque al final, no importa quién fuiste o quién esperaban que fueras, importa quién decides ser y el amor que construyes con tus propias manos. Inés tuvo que ser muy valiente, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima historia. Fin de la historia. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.